Sacar un poquito el micrófono, que estamos a 5 centímetros de la boca para que se escuche bien. Ey, ahí va, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días a todos, queridos hermanos que nos sintonizan en esta estación, en este programa católico. Yo soy el Padre Edgar Torres de Luna. Estamos con ustedes este día para compartir, deseándoles que Dios nuestro Señor les abra todos sus ojitos con un nuevo amanecer feliz, un nuevo amanecer, un nuevo despertar, con la gracia y la bendición de Dios nuestro Señor. Y bueno, pues estamos para compartir aquí la palabra, para compartir las cosas de Dios, y les deseamos a todos un bonito y hermoso día. Comenzamos precisamente con una oración. Después de saludarlos a todos en nombre del Señor Jesús, le decimos a Él: gracias por darnos la oportunidad de comenzar este nuevo día. En este sábado también que recordamos siempre a la Virgen María, gracias por llenarnos, Señor, de la gracia del Espíritu Santo para poder caminar de manera diferente e ir por otro camino. Enséñanos a ser como aquellos hombres que llevaron a su amigo a tu presencia, aquellos hombres de fe que llevaron a aquel paralítico, aquellos hombres de fe como los magos que acabamos de celebrar hace poco, que fueron a visitar al niño y regresaron a su tierra por otro camino. Tantas cosas y bendiciones que nos da el Señor. Le pedimos a Dios que nos ayude a saber acercar a los demás a Él, pero sobre todo a saber acercar nuestro corazón también con Él, para tener un encuentro precisamente grande con nuestro Señor y poder comprender lo más importante que nos trae, la salvación. Queridos hermanos, pues hoy nos encontramos con ustedes para reflexionar la palabra del Señor, la palabra de Dios que se nos comunica todos los días y a todas horas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nos dice la carta a los Hebreos precisamente el día de hoy, la primera lectura del día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Eso es algo muy interesante porque pues siempre la palabra se está renovando. Nosotros a veces nos preguntan en la iglesia: oiga, pero siempre dicen lo mismo. Mucha gente, ¿verdad? Claro que no es lo mismo, pero siempre la palabra de Dios está renovando. La palabra de Dios nos llega a nosotros, y precisamente como esa espada de dos filos que entra fácilmente, una espada afilada, así queremos que entre a nuestro corazón. De eso se trata, que esa palabra que Dios nos dirige llegue a nuestro corazón. Dice la carta a los Hebreos: llega hasta lo más íntimo de la alma, hasta la médula de los huesos. Eso es lo que queremos, que siempre Dios entre a nosotros como esa espada facilita, como ese cuchillo en mantequilla, que entre hasta el fondo y penetra entre nosotros lo que nos quiere decir, lo que nos quiere hablar. Otra cosa que dice la carta a los Hebreos en esta primera lectura de hoy, dice que descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Así es, la palabra de Dios siempre va a descubrirnos en lo más profundo de nuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos que engañamos, que mentimos y que estamos bien encubiertos en algunas circunstancias de la vida, pero pues llega alguien que es mucho más poderoso que nosotros, más inteligente que nuestros pensamientos, y Él es Dios, y Él nos descubre esas intenciones que tenemos verdaderamente del corazón. Qué bonita pues es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tampoco no trata de exhibirnos, no trata de darnos a nosotros pues de regañarnos, sino simplemente trata de descubrir quiénes somos realmente, cómo nos comportamos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer las cosas. Y eso es lo bonito y es lo interesante,
que verdaderamente esa palabra nos lleve por el camino de la verdad, por el camino de la santidad, por el camino de Dios precisamente, y que precisamente esa palabra nos ayude a descubrir quiénes somos. Precisamente en un momentito vamos a reflexionar qué estamos haciendo en esta tierra, a qué venimos a este mundo, y si Dios no nos dice, pues, a qué venimos a este mundo, si nosotros más bien no descubrimos a qué venimos a este mundo, pues Dios va a decir, mi tarea, la misión que te doy, pues no se está cumpliendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está pues como la palabra de Dios siempre nos va a ayudar a descubrirnos a nosotros mismos. La palabra de Dios siempre va a ayudar a que nosotros estemos al tanto de los demás. Comenzando pues con esta palabra de la carta a los Hebreos, ahora vamos al Evangelio del día. Los invito a reflexionar el Evangelio de este día, que es el Evangelio según San Marcos. En su capítulo 2, versículos del 13 al 17, nos dice: en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabras tan impactantes del Maestro. Desde luego, pues cómo lo interpelan siempre. Recordemos cómo a Jesús en su vida pública siempre lo interpelaban en sus palabras, en sus acciones, porque muchos pues no creían que Él era el Mesías, no creían que Él era el Salvador. Sin embargo, pues Cristo siempre tuvo esa palabra tan directa, tan sabia, para aquellos inclusive contrincantes que se encontraba por todos lados. Y el mismo Jesús es muy directo también con ellos, pero muy certero. El Evangelio de hoy nos habla sobre los pecadores, ¿verdad? O sea, ahí vamos todos. Hoy Jesús habla de nosotros. Hoy Jesús nos menciona a nosotros, porque habla de pecadores. Precisamente nos habla en ese contexto en el que Jesús llama a Leví, Mateo, ¿verdad? Precisamente este apóstol que Jesús mismo quiso hablarle desde su trabajo. El mismo Jesús quiere gente trabajadora. Vio a Mateo que estaba trabajando y dijo: este es bueno, porque este trabaja, porque este sabe hacer bien las cosas. Aunque el pueblo no estaba de acuerdo con Mateo, porque era un recaudador de impuestos, Jesús aún así lo llama. Y precisamente llama la atención el llamamiento de Jesús. ¿Por qué llama Jesús a personas que de pronto nosotros decimos: esa persona no tiene fachas de ser un santo, esa persona no tiene fachas de ser un buen evangelizador para Dios, para la iglesia, para el mundo? Y sin embargo, ahí está, ¿verdad? Jesús llama al que menos nosotros esperamos o pensamos que es la mejor persona en el mundo. Y bueno, Jesús, sabemos, tiene sus designios, tiene sus caminos para todos nosotros. Él nos invita a colaborar más bien en el plan de salvación que tiene primero para cada uno de nosotros. No nos olvidemos de eso. Dios nos llama a colaborar en este mundo con Él, primeramente para salvarnos a nosotros mismos.
O sea, nosotros seremos salvados por Jesús, pero desde luego también tiene una doble intención el llamamiento que nos hace Dios a colaborar con Él más de cerca, también es ayudar a los demás a acercarse a Jesús, acercarlos a Él y colaborar también con el plan de la salvación que Dios tiene para todos los demás. Cuando nos habla el Evangelio, pues, que Jesús hasta va y se sienta a comer con los pecadores, eso es, quiere Jesús llamar a todos a su presencia, llamar a aquellos que están lejos a regresar con Él, porque salimos de Dios y a Dios volvemos, pero mientras estamos en este mundo, yo pienso que a veces se nos olvida que somos de Dios, que hemos salido de Él, y por eso Él quiere renovar nuestro compromiso con Él. ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué Jesús se junta con aquellos más peorcitos del mundo? ¿Por qué se junta con nosotros? Dice, bueno, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Quiero compartir con ustedes también unas palabras muy bonitas del Santo Padre al respecto. Dice el Santo Padre, el Papa Francisco, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Es verdad, incluso hasta la misma Iglesia lo ha dicho con algunos santos, hasta el santo peca 7 veces al día, ¿sí? Y entonces dice el Papa, dice, llamando a Mateo, Jesús muestra a los pecadores que no mira su pasado, su condición social, las convenciones exteriores, sino que más bien les abre un futuro nuevo. Y es verdad, amigos, nosotros muchas veces nos fijamos mucho en nuestro pasado, en todo aquello que hemos hecho, en todo aquello que nos ha dañado, pero en realidad Jesús no se fija en eso. Jesús no lleva cuenta de nuestros delitos, de nuestros pecados. Jesús lleva cuenta de nuestra conversión, de nuestro amor, de nuestras ganas de ser diferentes. Eso sí lleva cuenta el Señor, de un buen corazón que quiera renovarse, de un buen corazón que abra su mirada hacia el futuro, como nos lo dice el Papa Francisco. Nos dice el Papa, una vez escuché un dicho bonito, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Qué bonita frase, la repito, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Los defectos de los santos precisamente nos hacen sentir a nosotros que ellos también han sido humanos. Sin embargo, han llegado a donde están precisamente porque se han dado cuenta de la misericordia de Dios. Se han dado cuenta de que el pecado no es lo último, ni lo que va a reinar siempre, sino en realidad es la gracia y la oportunidad que Dios nos da para ser, sí, un pecador con un futuro. O sea, un pecador que se pueda arrepentir, un hombre que tiene fallas, una persona que tiene delitos, sí, ante el mundo, ante la sociedad, ante Dios, pero con un futuro prometedor, porque Dios es el único capaz de cambiar nuestra vida. Precisamente por eso nos habla esta bonita frase. Esto es lo que hace Jesús. La iglesia no es una comunidad de perfectos. El Papa siempre nos lo ha recordado y nos ha dicho que la iglesia no es un museo de santos, ¿verdad? La iglesia no es un museo de santos. Precisamente la iglesia somos una comunidad de perfectibles. Somos discípulos en camino que seguimos al Señor porque nos reconocemos precisamente pecadores y necesitamos perdón. Mucha gente sí nos pregunta eso verdaderamente. Bueno, padre, ¿yo cómo le hago? Mire, pues yo vengo a la iglesia, pero no dejo de hacer pecados, no dejo de hacer esto, aquello. Y mucha gente también incluso me ha preguntado, ¿cómo ves? Sigo comulgando, mire, a veces tengo estos pensamientos, a veces tengo estas ideas. Bueno, sabemos que para comulgar necesitamos confesarnos, estar en gracia de Dios, pero a veces durante el día, pues se nos vienen ciertos pensamientos contrarios al amor de Dios, al amor de los demás, al servicio pues a los demás, pero bueno, somos humanos y vamos en este camino siendo perfectibles, ¿verdad? Buscando esa perfección y pues sinceramente sí debemos acercarnos a Dios,
precisamente como lo dice el Evangelio, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Entonces quiere decir que todos debemos acudir a la iglesia, todos debemos acudir a la confesión, todos debemos acudir a la misericordia de Dios, porque pues si no vamos a seguir enfermos de pecado. Recordemos también cómo en la Sagrada Escritura, en tiempos de Jesús y bueno, mucho antes, la enfermedad física se canalizaba y se decía pues que era precisamente porque había una enfermedad espiritual. La enfermedad física era causada por una enfermedad espiritual. Por eso cuando Jesús perdona pecados, ¿verdad? Es cuando también sana el cuerpo, o viceversa. Cuando Jesús sanaba el cuerpo, también necesariamente tenía que perdonar los pecados, ¿no? Recordemos pues eso, no olvidemos pues que Jesús nos quiere a todos sanos de mente, de espíritu y de cuerpo, ¿verdad? Y ahí está pues como el Señor pues que reconoce que somos nosotros pecadores, nos invita también a reconocernos así. Jesús no excluye a ningún pecador, ¿sí? Ningún pecador es excluido de la mirada de Dios. No nos olvidemos de eso. También nos lo dice el Papa Francisco, llamando a los pecadores a su mesa, Él los cura, restableciéndolos en aquella vocación que ellos creían perdida y que los fariseos han olvidado. Precisamente por eso criticaban a Jesús, esos fariseos, porque olvidaron su misión, olvidaron que en realidad Cristo vino a nosotros los pecadores. Y los fariseos o mucha gente que piensa que Dios viene solamente a los que son santos, a los que son maravillosos. Y no, pues es que, ¿cómo Jesús se va a acercar a esos pecadores? Pues claro, a eso vino, a eso vino. La misión pues de Jesús no es venir a llamar a los santos. A los santos ya los tiene ganados, ¿verdad? Que bueno, si usted es una persona verdaderamente que quiere cumplir con la voluntad de Dios, que está haciendo bien las cosas, que bueno, nos da mucho gusto que haya personas así, porque sí las hay. En verdad hay gente muy buena en el mundo, aunque ahorita vemos muchas cosas contrarias a la gente buena, pero sí hay gente buena que sigue la voluntad de Dios, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, niños, niñas, no, hombre, mis respetos para ellos, pero no nos olvidemos que también Dios viene a nosotros, que somos pecadores, a llamarnos a su mesa. Él quiere curarnos y Él quiere restablecernos esa vocación que hemos perdido. Precisamente, ¿cuál es la vocación que perdemos al pecar? Pues la de ser hijos de Dios, la de estar en su presencia, la de ser sus amigos, la de olvidarnos que Él es inmensamente misericordioso. Si los fariseos pues ven en los invitados solo pecadores y rechazan sentarse con ellos, Jesús por el contrario les recuerda que también ellos son comensales de Dios. O sea, cuando nosotros nos sentimos mejores que los demás, cuando nosotros sentimos que no somos tan pecadores o que hay gente pecadora más que nosotros, Jesús nos va a recordar, ahí dispensen la palabra, como a esos fariseos, que también nosotros somos pecadores y que también nosotros necesitamos de su gracia, de su perdón. Así que bueno, hermanos, pues esta es la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos ha dirigido, es la palabra que Dios nos presenta el día de hoy y nos invita a reflexionar, pero sobre todo a practicar esa fe, a practicar ese amor que Dios nos tiene y que Dios es inmensamente misericordioso con nosotros. Sí hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirnos de nuestras faltas, hay que estar siempre tratando de volver a Él, que cuando nosotros caigamos en un pecado, cuando nosotros tengamos tentaciones fuertes, nos acerquemos a Él, no lo contrario, porque muchas veces pienso que hacemos lo contrario, cuando más hacemos cosas difíciles o que no están dentro de la voluntad de Dios o dentro del bienestar humano, como que le seguimos, no, pues que al cabo ya hice esto, no, que al cabo ya la regué, pues ya ni modo, no, como que, no, hay que tratar luego de ir con Dios, de regresar a Dios. Precisamente para eso estamos ahí los sacerdotes, para ustedes. Los jueves en mi parroquia, en varias parroquias de aquí del decanato, o después de alguna misa que tenemos aquí en el decanato Fresnillo, estamos los sacerdotes dispuestos a
a escuchar precisamente sus pecados, su realidad, escuchar sus intenciones que tienen. Precisamente en estos días se acercó un señor, no propiamente a la confesión después de la misa, y me preguntaba algunas cuestiones que sentía en su corazón. Padre, ¿cómo ve esto? Mire, me siento así, me siento de esta manera. ¿Cómo ve? Sigo comulgando. Y ya platicábamos, pues, ¿verdad? Y cómo pues la gente necesita, necesita esa atención de nosotros, necesita esa palabra de Dios, necesita esa explicación que podemos nosotros contribuir a darles, ¿verdad? Porque desde luego sabemos que Dios es quien les habla a través de nosotros, pero acérquense. No duden pues en acercarse a Dios nuestro Señor a través del sacerdote en este aspecto de la confesión. También no dudo, y yo agradezco esto también, muchas personas que van a la iglesia, que están en la iglesia, que también están preparadas, y también mucha gente sé que los busca, les pregunta a nuestros laicos comprometidos, a nuestros encargados, a los ministros de la comunión, catequistas. Bueno, hay mucha gente de verdad que nos puede dar esa palabra, que nos puede dar esta orientación, y sobre todo pues que nos puede recordar que el perdón de Dios está al alcance de todos. Así que no se quede con sus pecados, no se quede con ellos, compártalos, sobre todo con el sacerdote, para que se los pueda perdonar en el nombre de Dios. Y así que bueno, somos pecadores, vamos en este camino, tratando de ser mejores, tratando de buscar a Dios, y en eso vamos, queridos hermanos. Pues adelante, somos pecadores, pero con la esperanza de ser perdonados por nuestro Señor para ser unas personas mejores. Ánimo, y que esta palabra de Dios nos invada y llegue siempre a nuestro corazón, para que estemos muy atentos a esa voluntad divina. Pues aquí seguimos precisamente. Yo preguntaba qué tema podemos compartir hoy, y pues va de la mano, después de haber reflexionado un poquito sobre esta palabra de Dios. Pues solamente compartimos, mis hermanos sacerdotes me comentaban de compartir un tema sobre el catecismo de la Iglesia Católica, pero es un tema muy importante que mencionamos un poquito, y va relacionado con lo que decía hace un momento. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿Cuál es nuestra misión precisamente aquí en la tierra? Y el catecismo de la Iglesia Católica nos habla que estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad, y para ir un día con Él al cielo. Si recuerdan, queridos hermanos, esta es una pregunta facilísima del catecismo. Primeramente, en el catecismo, ¿cuál es la primera pregunta que se nos hace? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? Me creó Dios. Y precisamente viene la finalidad. ¿Para qué te creó Dios? Precisamente es eso. Hay veces que sentimos que en la tierra tenemos tantas tareas, y qué bueno que hagamos muchas cosas, eso no está mal, pero nos olvidamos de la primera misión que tenemos aquí en la tierra: amar a Dios, porque nos dice pues que de Dios hemos salido y a Él vamos a volver, y mientras estamos en este mundo, ¿qué vamos a hacer? Amar a Dios. Y recordemos también, de ahí surge lo siguiente, que si Dios nos pide amarlo a Él, recordemos que en su primer mandamiento también nos pide amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Ese es el detalle, que Dios no es egoísta. Dios no quiere que solamente lo amemos a Él, mi honor solamente a mí, ámenme solamente a mí, no, sino que también Él quiere que amemos a los demás y que nos amemos a nosotros mismos, y esa es la misión. Y entonces yo preguntaría, queridos hermanos, ¿cómo andamos en esa misión de amar a Dios? ¿Sí? Yo inclusive cuando les digo que se confiesen y me dicen, es que no sé confesarme, padre, ¿cómo me confieso? Bueno, a ver, vamos reflexionando cómo estamos con tres personas, cómo estamos actuando, cómo estamos pensando ante tres personas. Primero, en Dios, ¿cómo estoy actuando con Él? Cumplo su voluntad, cumplo sus mandamientos, que son dificilitos, ¿verdad? De cumplir, claro que sí. ¿Cómo estamos actuando con los demás? ¿Cómo estamos tratando a los demás? Empezando con los más cercanos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, con los que trabajo
todos los días, ahí está. Y tercero, cómo me estoy tratando a mí mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí fluyen muchos pecados, porque Dios, el primer mandamiento que nos dio es el amor. Y si estamos faltando al amor con Dios, al amor con uno mismo, al amor con los hermanos, pues estamos faltando al primer y más grande mandamiento. Entonces, cuidado con eso, queridos hermanos, porque estamos fallando cuando no hacemos precisamente lo que nos dice Dios, amarnos a nosotros mismos, a los demás y a Él. Pero bueno, ¿por qué nos creó Dios? Dios nos crea por un amor libre y desinteresado, no se nos olvide. Dios nos crea por puro amor suyo. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? Porque Dios lo quiso, porque Dios así lo ha destinado para que vengamos aquí a este mundo a vivir de sus maravillas. Y es entonces cuando nosotros decimos que el hombre pues es capaz de conocer a Dios, porque si Dios nos ha creado, también nos ha dado la capacidad de conocerlo y amarlo a Él. Por eso se nos habla también en el Catecismo de la Iglesia Católica que la razón humana es muy consciente y puede conocer a Dios con certeza. Con la razón podemos llegar a Dios, claro que sí, pero recordemos que nuestro amor a Dios también va a depender de la fe que nosotros tengamos. Sí, Dios existe y se nos puede demostrar con razonamientos, pero se nos demuestra sobre todo con la fe, o se siente a Dios con la fe. Recordemos que la Sagrada Escritura no es un libro científico, la Sagrada Escritura es un libro de fe, es un libro de amor, es un libro en donde se nos muestra la palabra de Dios desde antiguo, desde muchos años antes, y que a través de la palabra de Dios podemos precisamente conocer la voluntad que Dios tiene para nosotros y la respuesta que de nosotros espera Dios. Entonces, ante esta revelación de Dios, hermanos, Dios quiere dársenos a conocer y espera solamente una respuesta de nosotros, la fe. Esa es la respuesta que Dios espera de nosotros. Nosotros a veces pensamos que Dios quiere muchas cosas, pero solamente quiere nuestra fe. De ahí parte a realizar muchas actividades y muchos sentimientos de parte de nosotros hacia Dios, porque si no tenemos fe, no podemos pues responderle al amor misericordioso de Dios. Entonces, bueno, aquí está un poquito de este tema sobre el catecismo de la Iglesia Católica, de dónde venimos, por qué Dios nos tiene aquí, y la respuesta pues la tenemos muy clara entre nosotros. Dios nos ama, quiere que seamos buenos, quiere que seamos sus buenos hijos, quiere que estemos al pendiente de los demás, quiere que no nos descuidemos a nosotros mismos. Dios quiere pues que vivamos en una armonía tan grande que ahorita precisamente nos cuesta mucho. De repente como que tenemos una decepción ante los hombres, ante el ser humano, por las cosas que suceden, pero hay que tener esperanza. El ser humano es bueno, el ser humano ha sido creado por Dios para ser bueno. No se nos olvide, ayudemos a los demás a ser buenos con nuestras actitudes, con nuestros buenos pensamientos. Pues queridos hermanos, este ha sido un poquito el temita que hoy compartimos con ustedes. La verdad siempre nos va a faltar tiempo para seguir reflexionando las cosas de Dios, porque sabemos que Dios es muy grande y todo lo que nos pide también es muy grande y exigente, pero poco a poquito vamos avanzando en el camino de la vida, vamos avanzando en el camino del amor de Dios, y aquí andamos, a echarle ganas pues en el nombre de Dios, a echarle ganas en el nombre de ese Señor tan amado, tan misericordioso, sentirnos sí pecadores, pero sentirnos sobre todo más amados de Dios. Los hijos predilectos de Dios somos a lo mejor los más pecadores porque Él espera más de nosotros. Ánimo hermanos y a echarle ganas. Ya casi nos despedimos de ustedes, pero quiero solamente compartirles algunos avisos, algunas cuestiones que vamos a tener aquí en el decanato. Principalmente hoy tenemos la asamblea de decanato aquí en nuestro Fresnillo. Esta asamblea de decanato, pues desde luego sabemos que va en sintonía con todos los trabajos. Estamos trabajando en el sínodo diocesano, estamos trabajando para que nuestra iglesia esté más articulada, sea una iglesia que sirva mejor a nuestros hermanos
y que los sirva precisamente en lo que ustedes necesitan. Y vamos a tener estos trabajos en la Parroquia de la Divina Providencia, los sacerdotes, los laicos comprometidos de nuestras parroquias, para seguir trabajando con ustedes y para ustedes. Sobre todo, ser mejores hijos de Dios en esa sinodalidad que se nos presenta. La sinodalidad significa que caminemos juntos como hermanos, como ese pueblo bonito de Dios, ¿verdad? Así que seguimos trabajando en el sínodo diocesano y hoy lo hacemos aquí de manera más específica en el decanato Fresnillo, y los invitamos a todos a que le pidan a Dios para que estas horas próximas que vamos a trabajar tengan frutos abundantes para nuestra iglesia que peregrina aquí en Fresnillo y desde luego nuestra diócesis de Zacatecas. Así que aquí seguimos chambeando para ustedes y por ustedes. También les recordamos o les decimos, no sé si ya nos habían dicho antes, el próximo 12 de febrero, que es domingo, tenemos la kermés en el seminario. La kermés del seminario, perdón, pero va a ser aquí en Fresnillo. Ya les haremos llegar ahí spots, radio, imágenes en las redes, donde los invitamos a una bonita kermés que se hace a favor de nuestro seminario. Recordemos que nuestro seminario depende totalmente de nosotros para subsistir económicamente y espiritualmente también. Así que los vamos a invitar a esa bonita kermés, a manera como lo hacen también las madres de la vía infantil. Ya les diremos también el lugar, todo, pero a favor de nuestros seminaristas que nos necesitan. Y bueno, sabemos que ahora también nuestros seminaristas, con las situaciones que pasaron últimamente, están tristes, están agüitadillos por la pérdida de su hermano Dorian, pero vamos a unirnos también en oración con ellos, a seguir pidiendo por la paz, a seguir pidiendo por nuestro seminario. Los invito pues a pedir mucho por ellos. Así que ya les diremos en qué consiste esta bonita kermés y los invitamos el próximo 12 de febrero. Y bueno, estas son algunas noticias que les tenemos. También de parte de la Parroquia del Sagrado Corazón, estamos por celebrar el 75 aniversario de la erección de la parroquia, el próximo 4 de mayo. Cada 4 de cada mes estamos haciendo una actividad bonita y ahí los invitamos a participar con nosotros de este jubileo tan bonito del Sagrado Corazón de Jesús aquí en Fresnillo. Y bueno, desde luego las demás parroquias también tendrán algunas cuestiones que invitarnos. Cuando vengan aquí los invitamos. Pues les mandamos un saludo muy, muy grande a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos. Quiero mandar un saludo especial al padre Mateo Ramírez, que siempre nos escucha, siempre me pregunta, oye, la radio, ¿qué pues? ¿Cómo están? ¿Ya no han ido? Bueno, siempre nos escucha desde donde esté también el padre Mateo Ramírez. Saludos. Y a todos los que nos escuchan, verdaderamente es un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes un poquito de esta palabra de Dios, un poquito de la iglesia, un poquito de las noticias que tenemos para ustedes, pero saben que aquí estamos para servirles y que Dios me los bendiga a todos. Tengan un bonito día en la presencia de Dios nuestro Señor y nos vemos próximamente aquí en esta estación, la mejor de todas. Buen día a todos, Dios me los bendiga.